¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos ya en este capítulo sexto de la medicina, cáncer y los trastornos. Que mi mayor ideal, vamos, de esto es que ustedes aprendan, sobre todo aquellos principiantes de medicina, los que están estudiando medicina, y a ustedes, que posiblemente en algún momento a ustedes experimenten algún trastorno donde yo les pueda ayudar a aconsejarles, a darles unas indicaciones para identificar muy bien su trastorno. Bueno, este capítulo sexto van a empezarse los trastornos y las soluciones, como yo lo voy a llamar. Vamos a empezar con las articulaciones. Yo me refiero a las articulaciones, los músculos, ligamentos, cartílagos, uniones de huesos, por ejemplo. De todas estas 360 articulaciones, 86 se encuentran en el cráneo, 6 en la garganta, 66 en el tórax, 76 en la columna vertebral y la pelvis, 31 en una de las extremidades inferiores y 32 en cada una de las extremidades superiores. Vamos a empezar con las articulaciones cuando tengan un problema, un trastorno de artritis reumatoide. Las articulaciones de las manos, los pies y la columna cervical son afectadas. Sin embargo, las grandes articulaciones como el hombro y la rodilla, o sea, no están exentas de verse afectadas. ¿Qué es lo que el que tiene este problema, este trastorno? O sea, ¿qué es lo que van a experimentar en su cuerpo? Una rigidez matutina de, no sé, al menos de una hora de duración, artritis en tres o más articulaciones. Artritis de las articulaciones de la mano, por ejemplo, artritis simétrica, nódulos reumatoides, cambios radiológicos compatibles con AR, factor reumatoide positivo. Lo que el médico va seguramente a prescribir, seguramente es antiinflamatorios y analgésicos, básicamente, ¿no? Mire, por ejemplo, en la enfermedad de Katchenbeck, este, una osteochondropatía endémica crónica que se distribuye principalmente desde el noreste hasta el suroeste de China. O sea, la participación de 15 provincias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es en la enfermedad de Katchenbeck? ¿Qué es lo que ustedes experimentan? Dolor en las articulaciones, rigidez maxilar en las articulaciones también, alteraciones de la flexión y extensión de los codos, agrandamiento de las articulaciones interfalángicas y movimiento limitado en muchas articulaciones del cuerpo. O sea, ¿qué pruebas van a tener que les van a dar los médicos o el médico? La prueba que usted tiene que realizar para comprobar esto. Exámenes clínicos y radiológicos. Miren, las micotoxinas presentes en el grano, la deficiencia de oligoelementos en la nutrición y los altos niveles de ácido fúlvico en el agua potable, por ejemplo, ¿no? El selenio y yodo, pues se han considerado las deficiencias más importantes asociados con KBD. O sea, el tratamiento de KBD es hasta ahora realmente paliativo, no se cura totalmente, sino hacer que el paciente sobrelleve su enfermedad. Otro de los trastornos es la artritis reactiva. Discúlpeme, voy a utilizar muchos términos técnicos que la mayor parte de los que vean estos videos, pues van a tratar de entender de qué se trata su problema, su tratamiento, digamos, el trastorno que tienen. Y esa es mi idea. No solamente educar a los que están estudiando medicina o redirigir, por ejemplo, a algunos médicos que no son muy honestos, que digamos, para que sean honestos con sus pacientes. Mire, la artritis reactiva implica afecciones varias.
Es un grupo de afecciones que puede comprometer las articulaciones, por ejemplo, la uretra y los ojos inclusive, ¿no? O sea, pueden experimentar, por ejemplo, ardor al orinar, o el líquido que se escapa de la uretra, o sea, un flujo, ¿no? Problemas para comenzar o continuar en el chorro urinario. Necesidad, por ejemplo, de orinar con mayor frecuencia de lo normal. Además, pueden producir, causar dolor, por ejemplo, del talón o dolor en el tendón de Aquiles. Otra cosa es también afectar la cadera, la rodilla, el tobillo y la región lumbar. Afectar solo un lado del cuerpo o más de una articulación. Las lesiones cutáneas en las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden parecerse, por ejemplo, a la psoriasis. Eso lo saben los médicos o lo que está estudiando medicina, la psoriasis. También puede haber pequeñas úlceras indoloras en la boca, la lengua y el pene. Les voy a hablar así, ¿eh? O sea, no se me asuste, estoy hablando cosas médicas, como estudioso o sea, como investigador de ciencias médicas, tengo la obligación de hablar técnicamente. Pero también muy claro para la mayor parte de la gente, para que entienda de alguna forma su dolor o su trastorno que tiene. Mire, hay otro. Por ejemplo, otro trastorno es que se llama artritis con espondilitis anquilosante. ¿Ok? O sea, si su médico le dice, usted lo que tiene esto, pues entonces recurran a eso y yo les voy a decir en breve de qué se trata, ¿no? Miren, este trastorno es una forma crónica de artritis. Nos afectan mayormente los huesos y las articulaciones en la base de la columna, donde se conecta con la pelvis, por ejemplo, ¿no? La AS comienza con una lumbalgia que aparece y desaparece. Dicha lumbalgia está presente la mayor parte del tiempo a medida que la enfermedad progresa. El dolor y la rigidez son peores en la noche, por ejemplo, ¿no? Si tienes dolores en la noche o en la mañana o cuando no está activo, por ejemplo. La molestia lo puede despertar definitivamente, los puede despertar simplemente. El dolor a menudo mejora por ejemplo, con ejercicio o actividad. El dolor de espalda, por ejemplo, puede comenzar en el medio, en la pelvis y la columna. Se trata de las articulaciones sacroiliacas. Con el tiempo puede comprometer todo o parte de la columna. La parte inferior de la columna vertebral se vuelve menos flexible. Con el tiempo usted puede pararse en una posición jorobada hacia adelante. Otras partes del cuerpo que pueden presentar rigidez y dolor incluyen, por ejemplo, hinchazón y dolor en las articulaciones en los hombros, por ejemplo, las rodillas y los tobillos inclusive. Las articulaciones intercostales y el esternón, de manera que usted no puede expandir completamente el tórax. O sea, usted va a experimentar hinchazón, enrojecimiento del ojo, por ejemplo, también, o la fatiga inclusive, ¿no? O sea, ¿qué les pueden dar inmediatamente el médico? No sé, ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, pues el ibuprofeno, acetylmotrin y también el naproxeno, la Proxin, por ejemplo. Ahora, fuerte, cuando tiene usted problemas muy fuertes, o sea, es muy graves, entonces el médico le va a sugerir una terapia con corticosteroides, o sea, como la prednisona, es muy fuerte, pero bueno, depende si es la capacidad de resistencia suya o del paciente es fuerte. Usado un poco, por supuesto, lo que yo estoy diciendo de la prednisona y todo eso, pues que se use muy poco tiempo, ¿no? La sulfasalacina, inhibidores del FNT, como etanercept, adalimumab, otros, no sé, cetoilizumab o golimumab. El médico lo va a saber, pero que no sean tan severos, depende el grado de lastimadura que tenga. Se puede practicar, por ejemplo, una cirugía si el dolor o el daño en las articulaciones es grave.
O sea, los ejercicios pueden ayudar a mejorar la postura y la respiración. O sea, por ejemplo, acostarse boca arriba en la noche puede ayudar a mantener la postura normal. Son mis recomendaciones. Otro de los trastornos de las articulaciones es el espondiloartropatías. Espondiloartropatías. Es el término científico, ¿no? Estas son enfermedades inflamatorias autoinmunes del raquis. O sea, esto incluye la columna vertebral y sobre todo de las articulaciones sacroiliacas. O sea, el dolor en las articulaciones lo van a sentir, por ejemplo, en la espalda, la ciática. O sea, puede llegar a tener una rigidez matinal. Ahora, ¿qué tipo de pruebas le van a hacer? Un análisis de sangre de antígenos, HLA, B27. Eso es para los que están estudiando medicina, para que lo vayan digiriendo, que son términos que se usan mucho. O sea, el antígeno HLA B27 positivo. ¿Y qué se va a utilizar? O sea, para paliar todo y para sobrellevar el trastorno del paciente. Antiinflamatorios, no esteroideos. Por ejemplo, la sulfasalacina y los denominados biológicos o anti-TNF. A ver, jóvenes estudiantes de medicina, tienen que ir manejando esto con cuidado para que se les simplifique lo que es el estudio de la medicina. Otro trastorno alrededor de las articulaciones es la coxartrosis, con X. Coxartrosis. La artrosis de la articulación coxofemoral o coxartrosis es una causa corriente de consulta, por ejemplo, ¿no? Es mucho de dolor y limitación y su evolución suele ser el empeoramiento progresivo o invalidante, inclusive. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a sentir en este trastorno de las articulaciones? Dolor a la movilización de la cadera, por ejemplo, pero la localización, digo, es variada. Se siente, por ejemplo, en la zona de la ingle, pero a veces es en la parte posterior, ya sea en la zona glútea o en la cara posterior del muslo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes sienten dolor, entonces tienen coxartrosis. El dolor aparece al iniciar la movilización o la marcha, por ejemplo. Con el tiempo hay dificultad, por ejemplo, para ponerse los calcetines o calzarse, por ejemplo. Es difícil subir y bajar escaleras, porque el dolor importante cuando se presenta es en reposo, incluso durante el descansar o el descanso nocturno. Miren, por ejemplo, una coxartrosis primaria es poliastrosis, o sea, nódulos de Heberdén, agrupación familiar o herencia. Puede suceder que tenga una cosa hereditaria. Y se juntará las displasias de la cabeza, del fémur o del cótilo, necrosis naséptica, enfermedad de Pertes, episiólisis, fracturas, por ejemplo, interarticulares y extraarticulares. Artritis de diferente causa, por ejemplo, enfermedad de Paget, tanto en la cabeza femoral como del coxal, incongruencia articular y o una reducción de la superficie articular de carga. Ah, son cosas técnicas, me disculpo, pero así, y yo con los que están estudiando en medicina deben entenderla. Miren, ¿qué pruebas deben realizarse para comprobar esto? Una radiografía de proyección antero-posterior y una axial, de las dos caderas y de una sola placa, por ejemplo. Miren, ¿qué es lo que van ustedes a observar o el médico? Puede observarse el estrechamiento del espacio articular, o sea, la condensación ósea subcondral, los osteofitos o los pseudoquistes o geodas subcondrales, tanto de la cabeza como el cótilo. Esto es para los médicos. Observar la
subluxación de la cadera o la protrusión acetabular. Es suficiente como para que tengan una idea de que tanto los enfermos tienen una cosartrosis y el médico que, pues, es ciertamente lo que tiene es este cliente o este enfermo tiene una cosartrosis. Otra es, por ejemplo, otro trastorno de las articulaciones es el síndrome de Ehlers-Danlos. Es un grupo de trastornos hereditarios caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas, piel hiperelástica, muy elástica, por ejemplo, en la que se forman hematomas con gran facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que va a producirse si usted tiene este síndrome de Ehlers-Danlos? Un dolor de espalda, por ejemplo, hiperlaxitud ligamentaria, de piel que se estira, por ejemplo, presenta equimosis y se daña fácilmente. O sea, otra cosa que le puede suceder con este trastorno es una cicatrización fácil, una cicatrización fácil y curación de heridas deficientes. O sea, también otra cosa puede pasar es pies planos, aumento de la movilidad articular, crujido en las articulaciones, artritis temprana, por ejemplo, dislocación articular, dolor articular, por ejemplo, ruptura prematura de membranas durante, por ejemplo, el parto. O sea, piel muy suave y aterciopelada, problemas de visión, eso es más o menos lo que se presenta, ¿no? Miren, no existe cura específica para el síndrome de Ehlers-Danlos, así que los problemas y síntomas individuales se deben evaluar y atender de manera muy apropiada por su médico o un especialista. O sea, con frecuencia se necesitan, por ejemplo, fisioterapia o la evaluación de un médico especialista en medicina de rehabilitación. Otro en esta parte, otro trastorno es con la afectación de las articulaciones con espondilitis anquilosante. Ese es el término médico. Es una forma de CSS, de causa desconocida, caracterizada por afectación progresiva de las articulaciones sacroiliacas y vertebrales y tendencia a la anquilosis, es decir, a la fijación o fusión. ¿Qué es lo que va a experimentar usted que tiene un problema así? Es una fiebre, astenia, pérdida de peso, afectación ocular, manifestación articular y extraarticular. O sea, comienza en las articulaciones sacroiliacas y se extiende lentamente hacia arriba, siguiendo a la columna vertebral, donde se afectan las articulaciones intervertebrales y las articulaciones interapofisiarias, hasta que la columna se convierte en una masa rígida de hueso. O sea, inmediatamente vayan con el especialista. Por ejemplo, también van a experimentar un dolor lumbar y con frecuencia, pues, normalmente en la noche. Y la rigidez matutina de la columna, por ejemplo, la espalda, por ejemplo, se vuelve rígida. La columna tiende a flexionarse, la hipófisis es muy marcada y a veces hay una limitación visual. Se afectan también las articulaciones costovertebrales. Esto lo saben los médicos y si no están estudiando, investiguen. ¿Qué es lo que sucede con esto? Produce dolor con expiración profunda y disminuye la expansión torácica. Hay afectación, por ejemplo, en las periféricas de las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Miren, en términos generales, es muy frecuente en hombres, en varones, que en las mujeres. Más del 90% de los pacientes
tienen el antígeno HLA-B27, que además puede haber varios familiares afectados. Si esto es una que es herencia de la familia. ¿Qué se puede hacer con esto, con este trastorno? Pues un tratamiento de rehabilitación y fisioterapia. AINES consiguen controlar, por ejemplo, el dolor y la rigidez matutina, o sea, aspirinas y cosas esas. Vamos a decirlo, a dejarlo por aquí, este, capítulo 6, antes de entrar a uno que es bastante grande, pero y me la voy a tener que echar y ustedes soportarlo, ¿no? Les pido de antemano eso y sobre todo su interés en conocer esta ciencia médica, no solo depende para los alumnos de la Facultad de Medicina, sino también para aquellos médicos que ya se graduaron, pero que necesitan refrescar algunos términos, ¿no? Yo se los voy a dar. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien.